Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Díaz. Soy ingeniero electrónico, maestría en automática y doctorado en electrónica. Soy docente de la SBTI, de la zona centro-sur, y estoy en la red de curso de control digital. Soy el tutor de los grupos 1 a 3 y 30 a 34. El objetivo de este CIPAS, que es el segundo, CIPAS es que el estudiante diseñe diferentes tipos de controladores y compare los resultados mediante software especializado. Se van a trabajar con diferentes comandos en MATLAB y vamos a ver la respuesta ante los diferentes diseños. Se analizará la aplicabilidad de los controladores al sistema de calefacción que se empezó desde la fase anterior. Entonces ya tenemos un modelo, vamos a crear un controlador y vamos a mirar el efecto del controlador sobre el sistema en lazo cerrado. Entonces, el contenido de este CIPAS es el diseño e implementación de filtros digitales. Luego vamos a ver el diseño basado en el lugar geométrico de las raíces. Y finalmente el diseño e implementación de controladores PID. Entonces empezamos con los filtros digitales. Para obtener la respuesta transitoria de sistemas discretos empleo el comando filter. Entonces este es el comando y esta es la estructura. Tenemos un numerador, un denominador, una entrada y una salida. Entonces acá podemos expresar la función de transferencia en tiempo discreto a través del numerador, del denominador, generamos una entrada X y aplicamos este comando que nos retorna una salida Y. La función de transferencia es de la forma salida sobre entrada y esto es igual al numerador sobre el denominador. Es otra forma de expresar la función de transferencia. Entonces B es el polinomio del numerador en Z y A es el polinomio del denominador en Z. Entonces filter se puede utilizar B, A, X o lo que es lo mismo numerador, denominador, X. Entonces se filtran los datos X para obtener los datos filtrados Y. Vamos a ver un ejemplo en donde se tiene una función de transferencia inicialmente expresada como exponentes negativos de z y acá como exponentes positivos de z. Cuando hablemos de filtros siempre nos interesa en MATLAB expresarla en exponentes negativos de z. Entonces aquí tenemos esta expresión que es la que vamos a utilizar más adelante para definir el numerador y el denominador. Y aquí está esta nota. Los coeficientes del filtro están ordenados en potencias crecientes en z a la menos 1. Los coeficientes son introducidos en MATLAB como. Entonces miren que aquí tenemos en el numerador un z a la menos 1 y un z a la menos 2. No hay ningún coeficiente que no esté acompañado por z. Entonces el z a la 0 es 0. El z a la menos 1, el coeficiente es 0,4673, que está aquí. Y el coeficiente de z a la menos 2 es menos 0,3393. Para el denominador, entonces tenemos que el z a la 0, o sea, el coeficiente que no está acompañado por z, es 1. El z a la menos 1 es menos 1,5327 y el z a la menos 2 es 0,6607. Ya tenemos entonces numerador y denominador. Y aquí hay una especificación. El polinomio del numerador debe ser del mismo tamaño que el polinomio del denominador. Entonces aquí tiene 3 elementos el numerador igual el denominador. Ahora vamos a simular una entrada de escalón. Entonces dice que la entrada de escalón U de K es igual a 1 para K 0, 1, 2 en adelante. Si se quiere una respuesta hasta 40, o sea 40 datos, la entrada se puede escribir como once, que es un comando que hace un arreglo de unos, dice de una fila 41 elementos, o también se puede hacer de esta forma. Aquí tenemos el primer elemento que es 1 y ones de 1 a 40. Entonces tenemos 41 datos. Todos son unos y me representan la entrada escalón. Entonces vamos a ver cómo aplicar esto. Primero tenemos el numerador, el denominador, que son los coeficientes
de la función de transferencia en z, expresados como potencias de z a la menos 1, potencias crecientes. Aquí tenemos entonces la entrada que se llama U, que es once 1,41. Este B es un arreglo que me define el límite inferior y superior tanto en X, en este caso 0 y 40, como en Y, 0 y 1,6. Entonces esto me define como el rango del eje al momento de graficar. Acá está acá, que son las muestras, desde la muestra 0 a la 40, y finalmente se aplica el comando filter. Tengo el numerador, el denominador, que me define la función de transferencia en tiempo discreto, tengo una entrada que es la U, y la salida que es Y. Entonces, para graficar, lo que grafico es K, como el número de muestra, el Y es la salida, y este me indica qué patrón quiero que me grafique cada punto. Entonces lo grafico con un círculo. Después del plot utilizo el axis y coloco el vector B. El vector B es el que me define los límites de los ejes. Ya luego grafico la grilla y en esta parte es de fijar el título, la etiqueta en el eje X y la etiqueta en el eje Y. Entonces lo que obtenemos aquí es esta gráfica. Entonces, este es el título, la etiqueta en el eje X, la etiqueta en el eje Y. Acá definimos con el B el rango en X y también en el B el rango en Y, el límite superior e inferior en estos dos ejes. Y esta es la gráfica donde cada punto es representado por un círculo. Esta es la primera parte de las actividades, que es utilizar filter, el comando filter, para obtener la respuesta de estado transitorio de un sistema, que se define a través de una función de transferencia en tiempo discreto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vale, no hay preguntas. Entonces, aquí hay otro ejemplo ya utilizando una función de transferencia que es de primer orden más tiempo muerto. Se requiere la respuesta transitoria usando el comando filter a partir de la función de transferencia en tiempo discreto. Entonces, primero tenemos la función de transferencia en tiempo continuo. Acá está el tiempo muerto. Esta es la ganancia. Esta es la constante de tiempo tau. Y aquí este es el modelo para unos valores que son aproximados, no son exactamente los que se obtuvo en la fase anterior, donde se hizo la identificación de modelos, pero con este vamos a trabajar. Entonces nos queda E a la menos 0,7 S por 80 sobre 9S más 1. Ustedes deben trabajar con la función de transferencia que hayan encontrado en la fase anterior. Entonces definimos en MATLAB la función de transferencia en tiempo continuo. El numerador entonces sería 0,80, denominador 9,1. Esto, como es en tiempo continuo, miren que es en términos de S de forma decreciente. Entonces aquí el S a la 1 no hay en el numerador no hay un S, pero sí hay un coeficiente sin estar acompañado por S. Entonces esto se expresa como un 0 y un 80. Y en el denominador hay un 9 que acompaña el S y un 1 sin S, que es 9 y 1. Entonces, en tiempo continuo, los coeficientes están en orden decreciente de potencias de S. El tiempo muerto es de 0,7 y el tiempo de muestreo, de sampling, es de 0,1. Entonces, con esto yo puedo definir en mi función de transferencia. Miren que tengo primero el tiempo el numerador, el denominador, y aquí defino un tiempo muerto, que es de 0,7. Entonces, este G es la función de transferencia en tiempo continuo. Esto es lo que me entrega MATLAB. G es igual, aquí está la E a la menos 0,7 S por 80 sobre 9S más 1. Entonces, hasta ahí va bien. Está definida la función de transferencia en tiempo continuo, incluyendo el tiempo muerto. Ahora quiero convertir esa función de transferencia en tiempo continuo a una función de transferencia en tiempo discreto. Para eso se utiliza el comando C2D, que es de continuo a discreto. Él toma una función de transferencia, que es CIC, y también
necesita un tiempo de muestreo. Aquí también se le puede especificar el método de la conversión. Por defecto es Z o H. Entonces, esta función discretiza el modelo en tiempo continuo utilizando un método de conversión y un tiempo muerto, tiempo de muestreo TS. Por defecto, el método usado es retención de orden cero. Entonces, vamos a entregarle la función en tiempo continuo, el tiempo de muestreo, que es de 0,1 segundos. Aquí pueden utilizar otro tiempo de muestreo, 0,2, 0,5, 1, un segundo. Y nos va a dar una función de transferencia en tiempo discreto. Hace la conversión de tiempo continuo a tiempo discreto. Entonces, GD ya está expresada en términos de Z. Este término de aquí me representa el tiempo muerto. Miren que es Z a la menos 7. Y si ustedes recuerdan, el tiempo muerto es de 0,7 segundos. Pero como el periodo de muestreo es de 0,1, es decir, se requieren 7 muestras para cubrir ese tiempo muerto. Entonces, este Z a la menos 7 me dice que se requieren 7 muestras para expresar ese tiempo muerto. Y acá está la otra parte de la función de transferencia. 0,884 sobre Z menos 0,989. Entonces ya hice la conversión de tiempo continuo a tiempo discreto con este comando C2D. La función de transferencia se expresa en términos de potencias de z a la menos 1 crecientes. Entonces, esto es lo que tengo inicialmente. Lo que hago es multiplicar arriba por z a la menos 1 y abajo por z a la menos 1. Si multiplico arriba, me queda esto, 0,884 z a la menos 1. Y acá abajo, aquí me queda un 1 al multiplicarlo por z y menos 0,989 z a la menos 1. Finalmente, si multiplico este z a la menos 7 con ese z a la menos 1, el numerador me queda z a la menos 8. Esta es la función de transferencia que tiene en cuenta el tiempo muerto. Entonces, ¿cómo lo expreso? Como este arreglo, donde el numerador es este arreglo, aquí está. Miren que hay un coeficiente que acompaña el z a la menos 8. Entonces vamos a contar acá. Este 0 es para z a la 0, este es para z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 3, z a la menos 4, z a la menos 5, z a la menos 6, z a la menos 7, z a la menos 8. Esto me representa el numerador y el denominador, este es con z a la 0 y este es con z a la menos 1. Entonces ahí está ya el numerador y el denominador. Ahora se recomienda trabajar con una función de transferencia en tiempo discreto que no considere el tiempo muerto, que sería este. Entonces, básicamente se omite este z a la menos 7 que representa el tiempo muerto y se trabaja con esta parte de acá. Entonces me queda 0,88 z a la menos 1, que se expresa de esta forma, numerador de, con un 0 en la primera parte y luego 0,884 para el z a la menos 1. Y esto sí queda igual, este que me representa el coeficiente de z a la 0 y este el coeficiente de z a la menos 1. Entonces vamos a trabajar con esta función de transferencia, ¿listo? Que no tiene en cuenta el tiempo muerto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, la siguiente parte es definir la entrada, que es esta, un escalón. Definimos 500 muestras, en realidad 501 porque tiene en cuenta el 0. Y aplicamos filter a partir del numerador discreto, el denominador discreto, y la entrada X para obtener la salida Y. Finalmente graficamos, aquí se grafica K y Y, que sería la salida, y aquí K y X, que sería la entrada. Colocamos la grilla y aquí unas etiquetas para el eje X y el eje Y. Eso es lo que mostramos acá. Entonces tenemos esta que es la respuesta del sistema. Acá está el número de muestras, que son 500. Y acá está en la parte inferior, como naranja, la entrada, que es un escalón unitario. Entonces, cuando se le aplica un escalón unitario, se tiene esta salida. Esta es, si ustedes miran, con tiempo muerto, pero uno la puede hacer sin tiempo muerto.
¿Listo? Entonces, es la primera parte en donde tienen que aplicar los comandos filter, también tienen que aplicar el comando C2D, y básicamente eso es la primera parte. Entonces, primero definen la función en tiempo continuo, la convierten a tiempo discreto y luego ya utilizan filter que me permite obtener la respuesta ante una entrada. Y es lo que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta hasta esa parte? Bueno, ahora vamos con la segunda parte, que es diseño basado en el lugar geométrico de las raíces. Entonces tenemos una, un sistema que está en lazo cerrado. Aquí está GDS, que está en la rama directa, y esta está en la rama de realimentación, HDS. Esto es en tiempo continuo, y la salida o la función de transferencia en lazo cerrado es esta de aquí, GDS sobre 1 más GDS por HDS. Entonces, nos interesa es el denominador, que está acá, 1 más GDS por HDS, y específicamente las raíces. Entonces, igualamos a 0 y encontramos los valores de ese que me hacen esta expresión 0, encontramos los polos. Y los polos definen la estabilidad del sistema. Entonces, de aquí podemos pasar este 1 al otro lado, nos quedaría como menos 1, y nos queda esta expresión. Entonces, aquí dado que GDS y HDS es una cantidad compleja, se tiene una condición de ángulo para que me dé este signo negativo. Entonces, el ángulo de GDS por HDS debe ser más o menos 180 por 2K más 1, y la condición de magnitud es que la magnitud de esto sea igual a 1. Entonces, todos los S que cumplan con estas condiciones de ángulo y de magnitud van a ser las raíces de esta expresión de aquí. Entonces, nos interesa son las raíces. Los valores de S que satisfacen las condiciones de ángulo y magnitud son las raíces de la ecuación característica, que son específicamente los polos en lazo cerrado. En muchos casos, GDS por HDS conlleva un parámetro de ganancia K, y la ecuación característica se puede expresar como. Entonces nos queda 1 más, aquí era GDS por HDS, que lo estamos expresando como una ganancia K, por esta parte de acá son los ceros de GDS por HDS, y acá están los polos de GDS por HDS. Entonces, dice que el lugar de las raíces para el sistema es el lugar de los polos en lazo cerrado cuando la ganancia K varía de 0 a infinito. Si variamos esta K de 0 a infinito, van a variar los polos o las raíces de esta expresión. Entonces nos interesa graficar son esas raíces al variar K de 0 a infinito. Y ese es el lugar de las raíces, el lugar geométrico de las raíces. En MATLAB hay un comando que se llama rlocus, que me permite graficar ese lugar geométrico de las raíces. Le puedo entregar un sistema en tiempo continuo o en tiempo discreto, o varios sistemas. Me grafica varios lugares de las raíces al mismo tiempo. Calcula y representa el lugar de las raíces del modelo de una sola entrada, una sola salida. El sistema se obtiene con la función de transferencia o usando directamente num y dem. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que nos interesa, el denominador, que lo podemos expresar como 1 más una ganancia K, que es la que va a variar, por GDS por HDS, que en este caso se expresó como numerador y denominador. Entonces, este es el sistema que debemos pasarle a relocus, que aquí está expresado como sys. Lo podemos pasar como un objeto que sea función de transferencia, o como un numerador y un denominador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces seguimos con este ejemplo. Dice obtener el lugar geométrico de las raíces para el siguiente sistema. Tenemos un GDS, y acá tenemos un lazo de realimentación negativa,
donde no hay un HDS, o el HDS es 1. Entonces, el numerador, ¿cierto? Si lo miramos de acá, va a ser 0, 1 y 2. Si se acuerdan, el numerador y el denominador para funciones de transferencia en tiempo continuo van en orden decreciente de S. Entonces, de S a la 2 no hay en el numerador. De S hay el coeficiente es 1 y de S a la 0 el coeficiente es 2. Y para el denominador tenemos 1, 2 y 3, que están acá, 1, 2 y 3. Entonces ya tenemos definido la función de transferencia como numerador y denominador. Entonces le pasamos esto a RLocus, definimos los ejes que nos dicen el límite inferior y superior para el eje X y el eje y luego graficamos. Entonces aquí se grafica, se coloca una grilla y un título. La otra opción, entonces, como lo decíamos, es definir un objeto de función de transferencia con el comando transfer function y le pasamos a RLocus ese objeto, que es una función de transferencia. Lo demás es lo mismo, definimos los límites de los ejes y aquí ya colocamos la grilla y un título. El resultado es este, es el mismo para ambos casos. Tenemos el título, los ejes que podemos también definir como los límites, y este es la gráfica del lugar de las raíces. Los polos se grafican con una X, entonces nos dice que tienen dos polos, ¿no? Que son complejos conjugados porque están simétricos con respecto a este eje horizontal. Tenemos un 0 que se grafica con un círculo y el lugar de las raíces entonces va desde este polo, esta rama va desde este polo hasta este 0 y esta otra rama va desde este polo hasta infinito. Entonces son todos los posibles lugares que pueden tomar las raíces. Para diferente valor de K, si uno varía K, puede obtener una diferente raíz y esas raíces tienen que estar sobre estas ramas que están en azul y en verde. Eso es lo que nos indica el lugar de las raíces. La posición que pueden tomar las raíces, ¿cierto? Dada una función de transferencia. Ahora vamos a ver el lugar de las raíces en el plano S. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, entonces, en Z tiene la misma construcción. Entonces, la construcción del lugar de las raíces en el plano Z es exactamente igual que la construcción en el plano S, y la única diferencia es la interpretación de la región de estabilidad. Hay diferente interpretación o análisis de la estabilidad, si es en tiempo continuo, es decir, en el plano S, o si es en tiempo discreto para el plano Z. Entonces, en el plano S, los polos que se encuentran en el semiplano derecho son polos inestables, mientras que en el plano Z, los polos en lazo cerrado que se encuentran fuera del círculo unidad son polos inestables. Entonces, en tiempo discreto, los polos deben estar dentro del círculo unitario. Esa es la condición para que el sistema sea estable. Para la función de transferencia en tiempo discreto y en lazo cerrado, si tenemos esta función, entonces dice que la estabilidad del sistema en lazo cerrado se puede determinar por la ubicación de los polos en el plano Z, es decir, las raíces de la ecuación característica. Entonces es lo mismo, sacamos de aquí el denominador, lo igualamos a 0 y encontramos las raíces. Esos son los polos y la ubicación de esos polos me determina la estabilidad del sistema. Estas son como las condiciones o los principales criterios de estabilidad. Entonces, el primero dice que para que el sistema sea estable, los polos en lazo cerrado deben estar dentro del círculo unitario. Cualquier polo en lazo cerrado ubicado fuera del círculo unitario hace al sistema inestable. Ahora, aquí dice, si un polo simple se presenta en z igual a 1, el sistema es críticamente estable, es decir, empieza a oscilar indefinidamente. También el sistema se convierte en críticamente estable si un solo par de polos complejos conjugados se presenta sobre el círculo unitario. Cualquier polo múltiple en lazo cerrado sobre el círculo unitario hace al sistema inestable.
Si hay un polo múltiple en el círculo unitario, ya el sistema es inestable. Si hay complejos conjugados sobre el círculo, solamente un par de polos complejos conjugados, el sistema es críticamente estable. Y si hay un polo simple sobre el círculo unitario, también es críticamente estable. Y finalmente el 3, los ceros en lazo cerrado no afectan la estabilidad absoluta y por lo tanto pueden quedar localizados en cualquier parte del plano Z. Entonces la ubicación de los ceros no me interesa, solamente me interesa la ubicación de los polos. Eso es lo que me dice ese punto. Ahora vamos para nuestro caso de estudio, que es el modelo de la planta de calefacción. Tenemos inicialmente una función de transferencia en tiempo continuo, considerando el tiempo muerto que es esta. Hicimos la conversión a digital, que nos dio esta, que es considerando el tiempo muerto. Aquí está. Y esta es como lo expresamos como un arreglo, un numerador y denominador. Y esta es la función de transferencia sin considerar el tiempo muerto. También lo expresamos así en el numerador y el denominador. Ahora dice, se define la función en MATLAB de transferencia en tiempo discreto. Aquí está el numerador, entonces lo vamos a trabajar sin tiempo muerto, sería este, el denominador es este, el tiempo de muestreo es 0,1 segundos, y aquí está la función de transferencia que está definida por el numerador, el denominador y el tiempo de muestreo. Entonces, esta es la función de transferencia en tiempo discreto. Ahora necesitamos especificar si hay alguna función de transferencia en el lazo de realimentación y colocamos como 1, es decir, hay una realimentación negativa y ahí la función de transferencia es 1. Se grafica el lugar de las raíces usando RLocus, entonces RLocus necesita de la multiplicación de G de Z por H de Z, donde H de Z es 1, y aquí tenemos ya entonces el comando, se aplica el comando y nos va a entregar una gráfica como la que está aquí. Esta parte solamente es de etiquetas, del eje X, del eje Y, el título, aquí se define el límite inferior y superior del eje horizontal y vertical, y aquí se dice que los ejes tengan una visualización igual. Entonces es importante aquí tener en cuenta que este eje de Z es, si lo vemos en una gráfica, por ejemplo, aquí está. Bueno, en esta, aquí estamos multiplicando G por H de Z, ¿no es cierto? Donde G es enlazo directo y este H de Z es en realimentación. Y lo que habíamos dicho, que eso es lo que necesitamos entregarle al, ¿dónde está? Aquí. Esto es lo que tenemos que entregarle al comando rlocus. Entonces le entregamos este producto de G por H y nos grafica el lugar de las raíces. Entonces miren que es un plano de Z, ¿no es cierto? Porque ya estamos en tiempo discreto. Aquí está el círculo unitario y aquí miramos un solo polo. Sabemos que es polo porque está con una X y este polo se va con una rama hasta infinito. Entonces podemos saber que las ganancias que hacen que las raíces o los polos estén dentro del círculo unitario, ¿cierto? Hacen el sistema estable, y las ganancias que hacen que la raíz esté por fuera de este círculo unitario hacen al sistema inestable. Entonces podemos definir un rango de valores de K que hacen al sistema estable. Eso es lo que tenemos que analizar en el lugar de las raíces y ahora lo vamos a hacer con el ejemplo que venimos trabajando. Aquí lo que he hecho es colocar etiquetas para estos puntos. Para este punto la ganancia es 0 y el polo es 0,989. Ahora este punto de aquí, la ganancia es muy cercana a 1, ¿no? Y el polo es de 0,0773. El amortiguamiento es de 1 y el sobrepaso es de 0. Así funciona bien y no hay sobrepaso. Ahora tenemos este punto de aquí, este punto donde tengo el cursor, y aquí nos dice que la ganancia es de 1,68, el polo es de menos 0,493, el amortiguamiento es menor de 0,22 y como el amortiguamiento es menor empieza a haber un sobrepaso del 49%. Miren que este punto está dentro del círculo unitario, entonces aún el sistema es estable,
¿no? Este punto de aquí, que lo traté de aproximarlo más cerca a la intersección entre la recta horizontal y el círculo, para ese punto, aquí tenemos la ganancia es de 2,21 y el polo es de menos 0,967. El amortiguamiento es muy pequeño y el sobrepaso es casi del 100%. Entonces aquí en este punto es críticamente amortiguado y empiezan a haber oscilaciones sostenidas. Si uno hace un análisis aquí con más detalle, puede encontrar un valor de 2,25 y puede decir que para ganancias entre 0, que es este punto de aquí, y 2,25, que es el borde del círculo unitario, el sistema enlace cerrado es estable. Y ya para ganancias por encima, por ejemplo, este punto de aquí, que tiene una ganancia de 3,13, el amortiguamiento es negativo y el sobrepaso es de 178%. Entonces ahora vamos a ver ejemplos tomando diferentes ganancias para ver cómo se comporta el sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Entonces tenemos el comando que se llama feedback. Lo que hace es obtener dos sistemas o dos funciones de transferencia, sys1, que es enlazo en línea directa, y este que es el lazo de realimentación, que es sys2. Le entregamos sys1, sys2 y él nos entrega la función de transferencia en lazo cerrado. Eso es lo que hace feedback, entonces aquí lo utilizamos indicándole que g de z es la función de transferencia de la planta en z y h de z es una realimentación unitaria. M de z entonces ya es la función de transferencia en lazo cerrado y con pol encuentro los polos de esta función de transferencia en lazo cerrado. Y con el valor absoluto de estos polos encuentro si la magnitud de esos polos es mayor o menor a 1. La magnitud que me indica si la estabilidad del sistema. Entonces, por ejemplo, para este sistema tengo que la función en lazo cerrado es esta y los polos son 0,1050, solamente tiene un polo, y la magnitud es 0,1050. Como es menor a 1, puedo decir que está dentro del círculo unitario y el sistema es estable. Entonces, acá utilizo otro comando que me grafica los polos y ceros de un sistema, se llama pzmap, y le entrego el sistema, puedo entregarle varios sistemas y lo que hace es graficarme. En tiempo continuo, este es el análisis que se hace, que si los polos están en el semiplano derecho, el sistema es inestable. Si los polos están en el semiplano izquierdo, es estable. Los ceros no me interesa. Y acá, como habíamos dicho, los polos en el plano Z, en tiempo discreto, los polos deben estar dentro del círculo unitario para que el sistema sea estable. Entonces, con este pzmap me va a graficar este tipo, ¿no?, de representaciones. Entonces aquí ya vamos a ver cómo funciona. pzmap, le entrego la función de transferencia en lazo cerrado, le indico el mínimo y el máximo para los ejes, y aquí ya en la parte de etiquetas y de títulos. Entonces aquí me muestra que tiene un polo en 0,10 que está dentro del círculo unitario, por eso puedo decir que ese polo hace que el sistema sea estable. Y si le aplico aquí, le estoy aplicando un paso, un escalón unitario con step. Viene step de la función enlazo cerrado. Estoy colocándole estos títulos a los ejes y en la parte superior. Aquí miro que el sistema es estable y al aplicarle un escalón, él tiende a seguir ese escalón, ¿no?, y de forma rápida. Ahora vamos a ver qué pasa si coloco, haciendo el análisis del lugar geométrico de las raíces, coloco este polo, o sea, uso una ganancia de 1,68 que me ubica el polo aquí. Entonces, para una ganancia de 1,68 el polo está en esta posición y habíamos visto que este tiene un menor amortiguamiento y tiene un mayor
sobrepaso. Entonces él empieza con este sobrepaso y empieza a reducir hasta que llega a este punto de estabilidad. También tiene un error, ¿no?, en estado estable y un sobrepaso. Ahora, ¿qué pasa si lo ubico en este punto que es el borde, sobre el círculo unitario, para una ganancia de 2.25? Él empieza a oscilar indefinidamente. Listo, es críticamente estable para K igual a 2.25. Y ahora si utilizo un K de 3,13, es decir, mayor a 2.25, hace que se ubique el polo por fuera del círculo unitario y el sistema entonces empieza a aumentar de amplitud, ¿no es cierto?, hasta que se hace inestable, o sea, tiende a infinito la salida. Entonces, ese es el análisis que se pide que hagan, que después de encontrar y de graficar el lugar geométrico de las raíces, digan qué valores de K hacen que el sistema sea estable, como en este caso, y por fuera de ese rango ya se entiende que el sistema es inestable. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos con el lugar geométrico de las raíces, que hay que hacer ese análisis también en el informe que presente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Vamos con la última parte del CIPAS, que es el controlador PID. Entonces, aquí tenemos un controlador PID que tiene un componente que es proporcional, otro que tiene que ver con la parte integral y otro con la parte derivativa. Está en serie con la planta en el lazo directo, y aquí hay una realimentación que en este caso es 1, realimentación unitaria, realimentación negativa, y finalmente lo que se busca es que al aplicarle en la parte de acá un punto de operación, la salida pues siga este punto de operación, es decir, que el error sea 0. Se busca un controlador para cumplir con especificaciones del transitorio y del estado estacionario del sistema en lazo cerrado. Aquí se aplica la regla de Ziegler-Nichols, que recurre a procedimientos experimentales para la sintonía de controladores PID. Para seleccionar los parámetros, el KP, que está acá, el TI, que está acá, y el TD, se usa la respuesta escalón experimental o el valor de KP, que produce estabilidad marginal, cuando solo se usa la acción proporcional. Ahora vamos a ver que de aquí surgen dos métodos. Vamos a explicar cada uno de los métodos. Puede ser necesario ajustes finos hasta obtener el resultado deseado. Entonces nos entrega unos valores aproximados de estos parámetros y uno ya hace unos ajustes finos para mejorar el desempeño del sistema en lazo cerrado. Entonces el primer método de Ziegler-Nichols está aquí, dice: la respuesta de la planta a una entrada de escalón unitario se obtiene de manera experimental. Este método se puede aplicar si la respuesta tiene forma de S. Es lo que hicimos en la fase anterior, le aplicamos un escalón a una planta y obtenemos la respuesta que tiene forma de S. Aquí graficamos una recta tangente en este punto de inflexión, o el punto de máxima pendiente, y encontramos un T que está relacionado con el tau y un L con el tiempo muerto. Entonces, como nosotros ya hicimos esto, podemos utilizar el tau que encontramos y el tiempo muerto que encontramos en las fases anteriores. Y nos dice que la función de transferencia se aproxima mediante el sistema de primer orden con tiempo muerto, que es lo que obtuvimos también, este modelo de primer orden más tiempo muerto. Y los parámetros del controlador se calculan de acuerdo a la siguiente tabla. Si es un controlador proporcional, entonces solamente tengo que encontrar este. TI es infinito, y miren que tiene sentido porque TI está en la parte del denominador. Si es infinito, este término es 0 y la acción integral no tendría efecto. Y TD es 0, ¿no? En el caso de que solamente quiera el control proporcional. Es lo que hacen aquí: TI infinito y TD 0 si quiero solamente proporcional. Y este KP es la división de T sobre L. Si quiero un control proporcional integral, entonces el TD lo dejo en 0 y aquí ya le doy un valor a TI que tiene que ver con L, que es el tiempo muerto. Y el PID, que es el que nos interesa, entonces utilizamos
estas fórmulas de acá, de la última fila, para encontrar la variable o la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Entonces, utilizamos estas fórmulas. Y aquí nos dice que el controlador PD sintonizado mediante el primer método produce, o sea, si uno empieza a operar estos términos, llega a esto, que es acá un polo en el origen, ¿no es cierto? Y un cero doble en menos 1 sobre L. Esto es lo que finalmente hace el controlador, ¿no es cierto? Ahora tenemos el segundo método, que dice que primero se fija el TI a infinito, o sea, estamos eliminando ese término o el efecto integral, y el TD igual a cero para eliminar el efecto derivativo. Esto quiere decir que solamente se usa la acción de control proporcional, como se observa aquí, para este método. Y se incrementa Kp desde 0 hasta un valor crítico. Entonces, K crítico es donde la respuesta presenta oscilaciones sostenidas. Entonces, yo lo que hago es, teniendo la planta y una ganancia y este lazo cerrado, empiezo a aumentar el valor de esta ganancia hasta que empiece a ver oscilaciones sostenidas. En ese punto de la ganancia, entonces ya defino la ganancia crítica, K crítica, y también un periodo P crítico, que es el periodo de esta señal oscilatoria, ¿no es cierto? Que es el tiempo entre dos picos, por ejemplo. Entonces, este es el segundo método, pero necesito una planta que en algún momento llegue a ser críticamente estable, ¿no? Que presente estas oscilaciones. Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor de Kp, entonces este método no se puede aplicar. Nosotros vamos a utilizar este método, que es el método 1, primer método de Ziegler-Nichols, porque ya tenemos este T, que es el periodo perdón, el tiempo, la constante de tiempo, y el L, que es el tiempo muerto. Entonces, con eso podemos definir los parámetros del controlador con el primer método. El segundo método lo dejamos ahí solamente por conocimiento. Ahora tenemos que necesitamos un controlador en tiempo discreto. Aunque en la guía en el informe pueden presentar el diseño en tiempo continuo, no habría problema, lo pueden utilizar en tiempo continuo y presentarlo hasta ahí. Si quieren avanzar un poco más, lo pueden pasar a tiempo discreto. Entonces, en tiempo discreto lo que se hace es, bueno, primero, esta es la forma del controlador en tiempo continuo. Esta es la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa, que actúa sobre el error, ¿no es cierto? Lo demás ya lo conocemos. Ahora queremos pasar eh, este modelo del controlador PD a tiempo discreto. Entonces, hay unas técnicas que utilizan una conversión usando un método trapezoidal y otros métodos forward o backward. Entonces, con eso convierte esta ecuación, ¿no es cierto?, a esta, que es en tiempo discreto, y hay una relación entonces entre los parámetros. Por ejemplo, Kp, Kp, Ki y Kd en mayúscula, acá está, son parámetros del controlador en tiempo discreto, mientras que K, Ti y Td son parámetros del controlador en tiempo continuo. Lo que quiero hacer es, dado un diseño en tiempo continuo, hacer el equivalente en tiempo discreto, encontrar estos parámetros que me definen el controlador en tiempo discreto. Entonces aquí están las fórmulas, en donde dice, por ejemplo, que Kp depende de K, que es para el tiempo continuo, bueno, esta parte de acá, el K, también aquí depende de K, de TI, que es el tiempo integrador para el controlador en tiempo continuo, y T, que es el periodo de muestreo. KI entonces depende también de K, de T y de TI, que todos son conocidos, dado ya un diseño previo en tiempo continuo.
Entonces necesito conocer estos parámetros que son el diseño en tiempo continuo, el periodo de muestreo también lo necesito conocer, y ya con eso puedo estimar los valores de estos parámetros que me definen el controlador en tiempo discreto. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico con la función de transferencia que hemos venido trabajando, que es esta. Aquí está en tiempo continuo con tiempo muerto, y aquí está en tiempo discreto ya sin considerar el tiempo muerto. El periodo de muestreo es de 0,1 segundo, y este es entonces el esquema, el lazo cerrado. Aquí tenemos el controlador digital, este es el retenedor de orden cero, y esta es la planta. Entonces miren que el controlador digital trabaja con datos digitales, por eso aquí el error que es continuo se muestrea, hay un periodo de muestreo, y aquí ya son datos digitales que utiliza el controlador digital. Este controlador digital me entrega datos también digitales, por eso necesito este retenedor de orden cero, que lo que hace es generarme una señal continua a partir de una entrada discreta o digital. Aquí ya en este punto es continua, y esto va a los actuadores de la planta que necesitan un dato continuo, y esto ya ejerce una acción sobre la planta. Finalmente la salida se realimenta y aquí, bueno, se cierra este lazo. Entonces hay realimentación negativa, y esta es la explicación de por qué se requiere un retenedor de orden cero. Cuando uno usa el comando C2D, entonces para encontrar la planta en tiempo discreto, se está teniendo en cuenta el método de retenedor de orden cero, que lo que hace es obtener el G de la planta en tiempo discreto, considerando este módulo de retención. Entonces aquí ya tenemos la planta en tiempo discreto, y aquí este es el controlador PID. Entonces, estos están en la línea directa, en el lazo directo, y aquí está la realimentación unitaria. ¿Qué se busca acá? Entonces, como lo decíamos anteriormente, que en la salida se obtenga un valor igual que la entrada, ¿cierto? Si hay una diferencia, entonces miren, esta es la entrada, aquí esta es la salida, aquí se obtiene la diferencia de la entrada y la salida, es el error. Ese error se busca que sea mínimo, que sea cero. Entonces, por ejemplo, si tengo una planta con un horno, como el calefactor que estamos trabajando, aquí colocamos 70 grados centígrados, entonces aquí la planta me debe entregar con un sensor que 70 grados centígrados, que la planta está siguiendo este punto de operación fijado aquí. Eso es lo que hace el controlador, y lo vamos a ver ahora en MATLAB. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Bueno, no hay preguntas. Primero definimos el tau y el tiempo muerto, que son los parámetros que necesitamos para encontrar Kp, TID y TD, que definen el controlador. Esto estaba en la tabla que vimos anteriormente, y ya con esto entonces definimos el controlador, que lo llamo GCDS, que es el controlador en S, con esos parámetros Kp, Ti y Td. Entonces es el controlador en tiempo continuo. Aquí defino la planta con el numerador y el denominador y con TF, ¿no? Entonces GPS es la función de transferencia de la planta en tiempo continuo, GCS es la función de transferencia del controlador en tiempo continuo, y finalmente si hago feedback, lo que estoy haciendo aquí, estos los dos los multiplico porque están en el lazo directo, y este 1 es la realimentación que estoy teniendo acá. Entonces MDS es la función de transferencia en lazo cerrado, y al aplicarle este comando step lo que obtengo es la respuesta a un paso. Entonces si yo quiero, le aplico un paso, entonces miren que la salida sigue a la entrada, hay un sobrepaso muy pequeño, menor al 1%, es muy pequeño, y el tiempo en que logra la estabilidad se podría decir que es menor a 4 segundos, que es muy bueno comparado con el tiempo
con la constante de tiempo tau que teníamos de 9 segundos. Entonces responde mucho más rápido, casi no hay sobrepaso y es estable y sigue a la entrada, ¿no? Entonces son características muy buenas de ese controlador. Ahora lo vamos a implementar en tiempo discreto. Esta es una continuación del código que estaba anteriormente, entonces tengo el periodo de muestreo, que es de 0,1 segundos, es decir, cada 0,1 segundos voy a obtener un dato en tiempo discreto. Estos son los valores de KP, KI y KD que me definen el controlador en tiempo discreto. Estos pues están también en las diapositivas anteriores. Y aquí defino la función de transferencia. Les recomiendo utilizar esta función de transferencia tal y como está aquí, porque la que funciona dado las conversiones. Por ejemplo, aquí se utiliza una conversión trapezoidal y acá una conversión forward. Entonces, con esto y estos valores de KP, KI y KD, el controlador está funcionando bien, es en tiempo discreto. Entonces, ya tengo el controlador, que sería esta parte de aquí. Ahora necesito la planta en tiempo discreto, que lo obtengo con C2D. Pues aquí está la planta, el tiempo de muestreo y obtengo GPZ. Finalmente hago lo mismo, feedback, como el controlador y la planta están en enlace directo, entonces los multiplico y aquí hay una realimentación de 1, ¿no? Que lo coloco aquí. Entonces MDZ es la función de transferencia en lazo cerrado teniendo en cuenta el controlador, ya en Z y la planta en Z. Y ahí aplico un step y bueno, aquí observo también que la respuesta es muy similar a la respuesta en tiempo continuo, pero aquí ya es en tiempo discreto. El sobrepaso también es pequeño, el tiempo de estabilización también es pequeño, entonces está funcionando bien el controlador. Si uno quiere lo puede ajustar más o puede mirar que las K no sean muy altas porque pide más capacidad al sistema, entonces se puede hacer un ajuste fino a partir de los datos que se obtienen inicialmente. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Entonces ya tenemos los tres diseños, el control, la parte del filtro, de filter, que obtiene la respuesta en estado transitorio. Y luego tenemos el lugar geométrico de las raíces que podemos variar K y de acuerdo a eso hacer el sistema estable o inestable, o que responda más rápido o más lento. Podemos ajustar ese valor de K. Y también tenemos el controlador PID, ¿no? En tiempo continuo y en tiempo discreto. Entonces ya tenemos todo. Antes de ir a las conclusiones, vamos a ver la guía de actividades y con eso terminamos. Entonces, en la guía de actividades dice, usando como base la temática de la unidad 2 del curso, la cual encontrarán en el entorno de aprendizaje, y con el uso de MATLAB, dar solución a lo siguiente. A partir del modelo analítico, la ecuación matemática, calculada a partir de la curva de reacción en la fase 2, el estudiante debe analizar los siguientes tres diseños de controladores y verificar su aplicabilidad al sistema de calefacción y simular en MATLAB. Entonces, tienen que hacer un análisis de filtros digitales del lugar geométrico de las raíces, el controlador PID, y mirar cuál se ajusta mejor al contexto de la planta de calefacción o del sistema de calefacción. Entonces tienen que hacer ese análisis. En este CIPAS vimos ya los filtros, el lugar geométrico y los controladores, está incluso el código, pueden hacer uso de él. Y esa es la evidencia del trabajo independiente. Cada uno tiene que hacer un análisis de forma independiente del filtro digital, del método de lugar geométrico de las raíces y del controlador PID. Y ya en grupo, dice el grupo de trabajo escoge el diseño del controlador que considere más apropiado para la solución del proyecto planteado y realiza la simulación en MATLAB. Entonces en grupo ya eligen un diseño de todos los que presentan y ese lo proponen para las siguientes fases.
El informe debe tener introducción, objetivos, desarrollo y conclusiones y referencias. Debe ser entregado en formato PDF y en su contenido solamente debe tener una sola respuesta a los puntos planteados. Básicamente, esta parte de cuál es el mejor controlador lo deben colocar en el informe y lo pueden colocar como anexo los aportes que hicieron cada uno, aunque ya en el foro nosotros revisamos el aporte individual de cada estudiante, pero sí es bueno que lo coloquen como anexos. Bueno, entonces miren que en la rúbrica también se maneja la participación individual del estudiante en el foro, análisis individual del diseño de filtros digitales, análisis individual del diseño basado en el lugar geométrico de las raíces, análisis individual del diseño de controladores, PD, y a este último punto es en grupo, debatir, analizar, simular y escoger una solución. Finalmente, el informe con la estructura solicitada. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Francisco, creo que Francisco tiene problemas de micrófono, entonces le voy a compartir a Francisco el enlace para asistencia y ya con eso terminamos. Entonces, denme un segundo. Lo voy a colocar en el chat para que por favor lo diligencie. Y por si no puede acceder al chat, voy a colocar también aquí. Listo, entonces voy a dar un par de minutos para que por favor ingrese a este enlace y diligencia asistencia. En el chat, si tiene acceso al chat, también lo puede acceder desde ahí o desde acá. En caso, Francisco, de que no pueda acceder a ese enlace, por favor me envía sus datos a mi correo. andres.diaz@unat.edu.co. Datos como nombre, programa, a qué centro pertenece, y eso básicamente. Bueno, entonces para concluir, vamos a presentar
ya esta parte final, las conclusiones. En este CIPAS se han analizado técnicas de diseño de controladores basados en filtros en el lugar de las raíces y en el controlador PD, y se ha obtenido la respuesta transitoria del sistema en lazo cerrado para analizar el desempeño de los controladores implementados. Entonces es muy importante analizar, por ejemplo, en el lugar geométrico de las raíces, qué valores de K hacen al sistema inestable, en la parte de controladores, cómo afecta el variar ciertos parámetros y qué características tiene la función o la respuesta en estado transitorio, como sobrepaso, tiempo de establecimiento, si hay un error en estado estable. Todo ese análisis lo deben considerar. Bueno, eso es todo. En estos, yo creo que mañana les comparto la grabación de este CIPAS para que lo puedan utilizar en el desarrollo de la fase 3 del curso de control digital. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.